¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada del 17 de febrero. Pues bien, por ahí ya pasamos el 14 de febrero, en el que es conocido como el mes del amor y la amistad. Pues por ahí, justamente a través de redes sociales, me pude dar cuenta de pues algunas cosas que se estuvieron dando justamente en estos días y justamente también con estos temas, ¿no? Eh, es importante también que sepan que afortunadamente para muchas personas dijeron algo que yo sabía que iban a decir. La palabra es déjà vu, porque tuvieron la sensación de que esto ya lo habían visto con anterioridad, que esa película ya la habían visto y como tal pues no les llamó tanto, bueno, no les afectó de hecho porque no es la primera vez que lo ven, ya lo habían visto en otras ocasiones, ya les había tocado vivir algo similar. Porque en muchas ocasiones no es como que se esté descubriendo el hilo negro de algo, o que sea la primera vez que así sucede, ¿no? Digo, para algunos, sobre todo algunas generaciones del 2000 para acá, a lo mejor el concepto sí sea nuevo, pero para otras, para algunas otras que ya tenemos un poquito más de años, pues este tipo de cosas no es nuevo, ¿no? Algo que siempre desde hace un año me parece que he estado comentándoles es que no sé. Lo importante es no dejarse llevar a veces por un sentimiento de culpa cuando algo malo llega a pasar, ¿no? Porque ese sentimiento de culpa en muchas ocasiones es el argumento de algunos políticos, líderes que no tienen ni argumentos, ni poder de convencimiento, ni nada importante tampoco que decir. Y en lo único que se basan a veces es en, como se le conoce, campañas de miedo, en el odio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquellos sentimientos que es más fácil que permeen pues a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Como por ejemplo es el odio, los discursos de odio, etcétera, etcétera, ¿no? Así que en ese mismo orden de ideas creo que es importante que conozcamos algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué es un déjà vu, no? Déjà vu. Déjà vu. Es cuando tienen la sensación de que algo ya lo habían vivido y que no es la primera vez que sucede, ¿no? Incluso en muchas ocasiones, la primera vez que por lo menos yo supe de algo similar, no fue ni siquiera en México, fue en Estados Unidos, me parece. Pero bien, dice, ajá, el término correcto es déjà vu. El déjà vu es una sensación de haber experimentado previamente una situación o un lugar, aunque en realidad sea la primera vez que se vive, ¿no? Y ya más o menos los que tienen idea luego van a identificar exactamente a qué tipo de situaciones me refiero y exactamente en dónde se dieron los hechos mismos que no voy a repetir, pues para que así se quede, ¿no? Dice, es un fenómeno psicológico común y puede ocurrir en diversas circunstancias. Ok, características del déjà vu, sensación de familiar, brevedad, generalmente dura unos segundos, es involuntario, no se puede provocar a voluntad, ocurre espontáneamente y frecuencia.
Es más común en personas jóvenes y puede estar relacionados con la fatiga o el estrés, ¿no? En memoria, algunas teorías sugieren que pueden ser un fallo en la memoria donde el cerebro confunde el presente con los recuerdos, es decir, no es que lo hayas vivido anteriormente, sino que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Pero tras una leve desconexión, eh, lo asimilas como si fuese un recuerdo, ¿no? O un falso recuerdo, que también es un tema bastante interesante, ¿no? Eh, Otra cosa que es importante es lo que les estaba diciendo, este asunto de los crímenes de odio, que ya lo había comentado en algunas otras ocasiones, en más de las que recuerdo, y también a lo que con ello conlleva, es decir, se da el crimen de odio y después viene ese sentimiento de culpa, ¿no? Que es justamente en lo que aprovechan mucho político, líder religioso, vendedor de cursos de autosuperación, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante, pues en muchas ocasiones, no dejarse llevar por la culpa, el resentimiento, ni tampoco caer en el juego del odio, porque en muchas ocasiones incluso esa también es la intención, que te dejes llevar por el sentimiento de odio. Y vamos a ver otra palabra también, que eso es lo que significa, porque es importante en este sentido de lo que estoy diciendo, ¿no? Que es un eslavo, ¿no? Bien. El término eslavo se refiere a un grupo étnico y lingüístico que incluye diversas naciones y pueblos que hablan lenguas eslavas. Regiones, los eslavos se distribuyen principalmente en Europa del Este, Europa Central y partes de Asia. Los países eslavos incluyen Rusia, Polonia, Ucrania, Chequia, Eslovenia, Bulgaria, Serbia, Croacia, entre otros. Se dividen en tres ramas principales o eslavos orientales. Incluyen rusos, ucranianos y bielorrusos. Eslavos occidentales que incluyen polacos, checos y eslovacos, y eslavos meridionales que incluyen serbios, croatas, búlgaros y eslovenios, ¿no? Las lenguas eslavas forman una rama de la familia de lenguas indoeuropeas, tienen características gramaticales, léxicas particulares que distinguen de otras lenguas. Tradiciones. Los eslavos tienen una rica herencia cultural que incluye tradiciones folclóricas, música, danza y festividades. Religión. La mayoría de los eslavos son cristianos, con una división significativa entre el cristianismo ortodoxo y el catolicismo, ¿no? Ok, entonces creo yo que por ahí ya se va viendo ciertas cosas de las cuales mejor no quiero decir, sino vamos a preguntarles, ¿hay alguna característica especial, además del lenguaje, entre, entre esta comunidad, como por ejemplo el color de piel? Y es que por eso mismo, porque no es la primera vez, se los he dicho desde hace ya 2 o 3 años, frecuentemente lo hemos estado comentando, no al racismo, no a la discriminación,
no al odio, porque pues justamente es en lo que se basan y es justamente lo que buscan. De tal manera que si en algún momento llegas a tener una conducta o racista o clasista o lo que gustes, de lo primerito que te van a acusar es justamente de eso, ¿no? Aunque la realidad sea otra. Y después de eso, a lo siguiente a lo que van a recurrir es al sentimiento de culpa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo único que saben hacer todos aquellos que buscan que las personas los escuchen, pero realmente no tienen pues no tienen nada importante que decir. No tienen ni proyectos ni ideas y en muchas ocasiones ni siquiera saben cómo se llaman. Y no es broma porque a veces creen ser otra persona por simple similitud eh, cacofónica, porque ni siquiera el nombre es como el de ellos, no es así, y ni siquiera se parece, pero como que suena más o menos igual, ¿no? Pero pues no, la verdad es que la cosa no va por ahí, ni se parecen, ni significan lo mismo, e incluso si fuéramos al diccionario y viéramos lo que significa el nombre, no es igual, ¿no? Entonces no hay manera. Y a veces, aunque no hay manera, buscan la manera de forzar las cosas y una vez que fuerzan las cosas para que sea como quieren que sean, pues se sienten ofendidos, ¿no? Y es cuando me acuerdo mucho de todos aquellos videos que se han dado en redes sociales de personas que fingen accidentes, pero lo fingen de una forma tan ridícula que pues resulta hilarante, aunque pues ya en la realidad no es nada gracioso, ¿no? Así que bien, vamos a ver qué dice. Dice, en cuanto a las características físicas de los eslavos, es importante señalar que no hay una única característica que defina a los eslavos, ya que esta comunidad es muy diversa. Sin embargo, aquí hay algunos aspectos generales que se pueden considerar. Color de piel. Generalmente los eslavos tienen una piel clara, aunque esto puede variar dependiendo de la región y la mezcla étnica. Por ejemplo, en el sur de Europa, como en los Balcanes, es más común encontrar tonos de piel más oscuras. Cabello. El color del cabello puede variar desde el rubio, castaño claro, hasta castaño oscuro y negro. Los tonos rubios son más comunes en los eslavos del norte, mientras que los tonos oscuros son más frecuentes en el sur. Los colores de ojos también son variados con predominancia de ojos azules y verdes en el norte y ojos marrones en el sur, ¿no? Mezcla étnica, la población eslava ha experimentado muchas migraciones y mezclas a lo largo de la historia, lo que ha contribuido a una gran diversidad entre características físicas. Y bueno, no puedo hablar del tema, pero estos asuntos, muy en lo particular, para mí sí tienen lógica, sí tienen sentido, porque en muchas ocasiones se llegó a dar que dentro de mi grupo de amigos, dentro de mi círculo social, sí había personas que cumplían justamente con esas características. Y es que como lo estarán imaginando, pues básicamente no eran mexicanos, no eran extranjeros. Por eso es que a veces pues tenía cierto cuidado, ciertas preferencias con estas personas porque justamente este tipo de cosas no es la primera vez que me pasaba, ya me había pasado en diversos círculos sociales, como digo, además de mis círculos de amigos,
Me había pasado o en la iglesia, me había pasado en la escuela, me había pasado en otros lugares en donde por alguna razón, y que todavía no me explico bien a bien el por qué, pues estas personas eran como que el blanco de algunas otras personas que sentían ahí sí un sentimiento de odio, un sentimiento de racismo, un sentimiento de clasismo, que de hecho sí conozco como tal el origen, ¿no? Entonces, pues sí había que tener hasta cierto punto, pues, de alguna manera, pues cuidado, ¿no? Digo, a pesar de que esto me ha pasado desde que soy muy joven, siempre he intentado ser responsable y todos estos temas manejarlos, pues, como se debe, ¿no? Con cuidado, con precaución, etcétera, etcétera. Y es que se los he dicho en muchas ocasiones. Eh, Denme un segundito. Se los he dicho en muchas ocasiones, hay temas con los que de por sí se debe de tener cuidado porque pues hay mucho listillo o que creen ser listillos que no lo son, que buscan aprovechar este tipo de temas para decirle, es que me discriminan, es que me ofenden, cuando la verdad, dirían por ahí, la verdad verdadera es que en muchos casos ni siquiera los conozco, ¿no? Y prueba de ello es hace poco, hace no tanto tiempo, hablando con mi mamá y hablando de cosas de por aquí, de la familia, de cosas que conocemos, le preguntaba sobre algunas personas e incluso le decía es que no sé, o sea, sé el nombre, o más bien creo que así se llama, porque ni siquiera conozco su nombre. Nunca llegué a hablar, llegué a intercambiar palabras con esa persona. Por lo tanto, no sé cómo es su tono de voz. Tampoco conozco su tono de voz. Entonces, no sé su nombre, no sé, no conozco su tono de voz. Ni siquiera en la actualidad tengo idea de exactamente cómo luce, o si es que sigue vivo, o si ya no se encuentra con nosotros, ¿no? Porque también me decía incluso, lo que pasa es que según me contaron, ese señor o esa persona falleció hace tiempo, y yo, fíjese, yo ni siquiera sabía que ya no estaba entre nosotros, ¿no? Pero bueno, no sé por qué, pues si son cosas que de hecho yo ignoro, siguen siendo importantes porque no es grosería, simple y sencillamente es la verdad. eh, no era consciente de su existencia, eh, menos voy a ser consciente de si sigue con nosotros o ya no, ¿no? Entonces, si no es grosería, sino que hay cosas que normalmente tengo una vida que vivir, cosas que atender, tengo prioridades y aunque pudiera llegar a sonar cruel, no es algo que tenga presente, ¿no? Pero bien, porque, sí, también otra cosa que es importante es que he notado frecuentemente que existe por ahí un sentimiento de confusión. Y me pregunto, ¿pero de dónde viene su confusión? Porque de hecho no, yo no recuerdo haber estado hablando con absolutamente nadie. Y si lo hago es normalmente con teléfono, es con mis familiares o con mis amigos, y es en un contexto muy, muy lógico. Y estamos haciendo referencia a personas que conocemos ambas partes, porque si no, una conversación no tendría sentido, si no el proceso de comunicación ni siquiera se daría. Y es aquí lo importante, ¿no? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, enfermedad mental o psicológica que se caracteriza por la confusión
confusión. Y no es que yo me lo imagine, sino que así lo expresan abiertamente, ¿no? Y yo me quedo, es que no sé de qué estarán hablando, porque yo no hablo con nadie. Si hablo con alguien, es o por el teléfono o por mensajería, y es en un contexto muy definido, en el cual creo yo que no se tendría por qué generar ningún sentimiento de confusión. Ni siquiera sé por qué tendrían que estar viendo mis comunicaciones o escuchando mis comunicaciones, ¿no? Así que pues a veces me dejan de hecho le decía a mi mamá, le digo, lo que pasa es que a veces me quedo eh, un poco dubitativo, porque no sé por qué se generaría algo así, ya que no tiene ningún derecho de estar poniendo atención en mis comunicaciones, ya sea que lo haga por teléfono o por medios escritos, ¿no? Porque de hecho incluso es un delito federal que se paga con cárcel, ¿no? Pero bien, vamos a continuar. Dice, una enfermedad mental o psicológica que se caracteriza por la confusión es la psicosis. Y de eso ya habíamos hablado en alguna ocasión. A continuación detallo algunas características y ejemplos de condiciones relacionadas. Psicosis, definición. La psicosis es un trastorno mental grave que afecta la percepción de la realidad. Las personas con psicosis pueden experimentar confusión, delirios y alucinaciones. Síntomas: confusión, dificultad para distinguir entre lo que es real y lo que no, delirios, creencias falsas y persistentes que no se basan en la realidad, y alucinaciones, experiencias sensoriales sin estímulos externos como escuchar voces, ¿no? Y es que no sé a veces de cuál es su fuente, y por eso creo que la fuente es importante, porque me ha pasado incluso en algunos materiales que he compartido con mi familia. Lo que se escucha antes de que sucedan algunas cosas es que estoy dormido, incluso se escucha que estoy roncando. Es decir, porque me llegó a decir mi papá, me dice, lo que pasa es que no provoques a que suceda cualquier cosa, ¿no? En varias ocasiones de material que le he compartido, se escucha como, de hecho, estoy durmiendo. Y si estoy durmiendo, creo yo que difícilmente podría estar provocando cualquier cosa, ¿no? Dice otros trastornos relacionados: trastorno esquizoafectivo. Combina son síntomas de esquizofrenia con síntomas de estado de ánimo como depresión o manía, ¿no? Y esto es importante de la depresión, porque imaginen una persona que normalmente tiende a confundirse, que normalmente ha creado historias que no existen en su cabeza, y que no hay manera de que esas historias se estén actualizando al día de hoy, no hay absolutamente ninguna forma, pero se deprime porque que en su mente, pues esa narrativa que él mismo se creó cambió, y eso lo lleva a tener alguna clase de depresión y finalmente a a la esquizofrenia. Entonces vamos a preguntarle, ok, en ese mismo orden de ideas, ¿qué es la esquizofrenia? Y esta causaría en la persona la idea de que alguien lo espía. Y es que literalmente me lo han dicho. De hecho, en algún momento, en una llamada que estaba teniendo con mi madre, justamente a través del teléfono,
y de hecho la tenía en el altavoz justamente. O sea, estaba hablando con ella por teléfono, la tenía en el altavoz, suena el celular, contesto y es una señora, una mujer que me comienza a insultar. Y incluso le digo a mi mamá, ya la escuchó. Y en ese momento la persona se da cuenta, pero dijo algo muy curioso. Dijo, o sea que tú tienes el derecho de investigar a la gente cuando yo no tengo ningún derecho de investigar a la gente y de hecho no tendría manera de hacerlo ya que hablan de números privados. Es una tontería, porque adivino no soy, no tendría forma de investigar a la gente, ¿no? Pero sí raya justamente en esto que le estamos preguntando a la inteligencia artificial, la idea de que son perseguidos, investigados, etcétera, etcétera, ¿no? Que es justamente parte de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. A continuación te explico sus características y cómo puede relacionarse con la sensación de ser espiado. Es un trastorno crónico que se caracteriza por una ruptura en la conexión de la realidad. Esto puede manifestarse a través de síntomas como alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado. Es decir, ustedes pueden escuchar a alguien hablar, pero de lo que dentro de lo que habla, lo que dice no tiene sentido, no tiene estructura, e incluso en muchas ocasiones no cumple con el proceso de comunicación, es decir, no hay ni un inicio ni un final en la idea que quiere transmitir. Por eso es muy común que a este tipo de personas le preguntes, ¿qué dijiste? O a ver, perdón, es que me distraje, no te puse atención, porque no es que uno no le quiera o que uno esté siendo o payaso o sino que a veces a uno no entiende, pues es que no entiendo qué me quisiste decir, porque dentro de una misma idea manejaste dos o tres ideas diferentes. Dice alucinaciones, percepción sensorial sin estímulos externos como escuchar voces, es decir, y es bien común en los delincuentes que les preguntas ¿por qué lo hiciste? Es que escuché una voz, ¿no? Delirios, creencias falsas e irracionales, como la idea de que uno está siendo perseguido o espiado, ¿no? Pensamientos desorganizados, dificultad para organizar pensamientos o mantener una conversación coherente. Y en el delirio viene lo que decía esta señora, que de hecho mi mamá lo escuchó, que yo la espiaba. Y como yo la espío, eso le daba a ella el derecho a insultarme de la manera que lo hizo. Aplanamiento afectivo, reducción de la expresión emocional. Paranoia y en la esquizofrenia, que sería más bien el asunto al que nos referimos. Es común que las personas con esquizofrenia experimenten delirios de persecución donde creen que están siendo espiados o que otras personas tienen intenciones maliciosas hacia ellas. Y aquí sí hay que ser bien, vaya, utilizar la lógica o el sentido común. Si hay personas que de hecho no sé cómo se llaman, difícilmente las podría estar espiando porque no hay manera de que incluso conozca sus redes sociales, ¿no? Si no sé cómo se llaman, ¿cómo sabría, por ejemplo, su Facebook, ¿no? No hay forma, no hay manera, pues. Dice, causas de paranoia. Estos sentimientos pueden ser el resultado de la desorganización del pensamiento y la percepción alterada de la realidad que caracteriza a la esquizofrenia, ¿no? Y el tratamiento contra la esquizofrenia son medicamentos antipsicóticos, terapia psicológica y apoyo social, ¿no? La esquizofrenia puede llevar a las personas a tener la sensación de que alguien las espía,
debido a los delirios y alucinaciones que experimenta, ¿no? Y por eso esa persona tenía alguna clase de sentimiento de que tenía el derecho a hacer lo que hizo, de agarrar e insultarme sin más ni más, porque pensaba que yo la espiaba por alguna razón, cuando de hecho yo estaba en una llamada con mi madre, no había manera de que pudiera estar haciendo esa cosa o ese tipo de cosas, porque además no sé quién sea, me está llamando de un número privado, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Pero pues bien, era importante que habláramos de ello y algo todavía un poquito más ejemplificativo. Por ejemplo, Calle 13, el cantante Calle 13 que se llama René, bueno, se me olvidó su apellido, pues se llama René, tiene justamente una canción que habla más o menos de cuál es un caso ya grave, que créanme que sí lo hay, ¿no? Que se llama John, el esquizofrénico. Pues ahí escúchenla y a pesar de que crean que es broma, no es broma, es la realidad y de hecho sí conozco a personas así, ¿no? Así que pues por hoy es todo y vamos a editar y a subir, ¿no? Vámonos.